Yes, ma'am. Bueno, cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que los hizo a su imagen y semejanza. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué imagen y por qué semejanza? Y Dios quiere ser conocido. Él quería que nosotros de alguna manera reflejáramos algo, obviamente de una manera, de una en miniatura de lo que Él es, de lo que Él es. Y ha sido su propósito siempre. Cuando Dios pensó en la iglesia del Señor, ese fue su propósito, de que se reflejara a través de la iglesia su gran amor, su justicia, su verdad, su gracia. Y cuando pensamos en la palabra siervo, la cual encontramos en la Biblia cantidad de veces, muchas veces aplicada a David, otras aplicada a Moisés, otras aplicada a Abraham o Abraham, y obviamente también aplicada, ¿a quién no he mencionado? Mencioné a David, Abraham, Moisés, al Señor Jesucristo, el siervo de Jehová. Y quiero que meditemos un poco en él como siervo. El siervo de Dios, cuando hablamos de siervo de Dios o de siervo, es uno que cumple la voluntad de otro. No la de él, sino la de otro. Y en este caso, siervo de Dios es uno que cumple la voluntad de Dios. El siervo de Jehová. Hay una diferencia, si ustedes lo pueden notar, entre decir siervo de Dios pensando en Abraham, siervo de Dios pensando en Moisés, siervo de Dios pensando en David, siervo de Dios pensando en Pablo y siervo de Dios pensando en Jesús. ¿Cuál es esa diferencia que es importante ahí? Cuando pensamos en Abraham, en David, Moisés, en Pablo o en otro, estamos pensando en alguien que es inferior a Dios. Dios es superior, pero Jesús igual. Y la Biblia lo llama el siervo de Jehová. Vamos a mirar el Salmo 40. El Salmo 40, versículo 6. Hemos hablado que el Salmo 40 es mesiánico, o sea, su tema tiene que ver con el Mesías. Y cuando miramos el Salmo 40, el Mesías no había venido, era profecía. 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué está diciendo ahí? El Señor había colocado unas leyes en Levítico para cómo iban a ser los corderos, cómo iba a ser la Pascua, cómo iban a ser los sacrificios, pero se perdió el sentido. O sea, comenzaron a hacer las cosas externamente, mecánicamente, sin ese fondo que debe tener cada cosa. Es como si tú vinieras aquí a la iglesia, estuvieras sentado o sentada, cantara, movieras los labios y te fueras y ya. Es eso. O sea, Dios no está de acuerdo con que hagamos cosas y perdamos el sentido de por qué hacemos las cosas. Dios quiere que haga esto, sí. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, ellos simplemente llegaron a hacer algo rutinario donde sus vidas expresaban una vida de porquería, de maldad, de orgullo, de soberbia, de pasar por encima del otro, donde no había respeto realmente a la palabra de Dios, aunque la tenían acá, pero no la amaban, no amaban la palabra de Dios. Entonces, dice el Mesías aquí en profecía, sacrificio y ofrenda, el versículo 6, no te agradas, abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7, entonces dije, ¿quién? El Mesías. Y sabemos quién es el Mesías. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, la Biblia habla de que yo iba a venir. Solo encontramos en libros como Isaías, desde Génesis capítulo 3 habla de que va a venir. Y el versículo 8 dice, el hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Miren, este es el siervo. Está diciendo, no el hacer, el mundo dice, el hacer lo que anhelamos, lo que proyectamos, lo que queremos, lo que nuestro éxito. Pero aquí no está diciendo el hacer mi voluntad, Dios mío, me ha agradado, sino el hacer tu voluntad, la tuya, no la mía, la tuya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quiénes de los presentes pueden decir en este momento que se agradan de hacer la voluntad de Dios? ¿Hay alguno que siente eso? ¿Hay alguno de los presentes que siente placer, como ese gusto de hacer las cosas, donde tú no vienes, porque es que me dijeron, no, es que si no voy, es que si no hago esto, me dicen y yo, a mí no me gusta que me estén molestando, sino realmente es un placer para mí hacerlo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios no, cuando llegamos al cristianismo, Dios no aniquila nuestras emociones. Nuestras vidas no deben ser determinadas por nuestras emociones. Muchas veces suceden así. Tomamos decisiones movidos por emociones y eso lleva a estrellones. Esa es frase mía para que la copie. Entonces, decisiones movidas por emociones lleva a estrellones y esos estrellones son terribles. Sino que es una vida que aunque tiene emociones, no está determinada por ellas, pero Dios quiere que disfrute. O sea, Dios no quiere que sea una vida rutinaria, sin sentido. El cristianismo no es eso. Y lo vemos en cabeza del que fundó, de quien se sostiene el cristianismo, en nuestro Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Lo creemos? Sentía el gusto de hacer la voluntad del Padre. ¿Sientes tu gusto en hacer la voluntad de Dios? ¿O vienes así a la iglesia, así como que, o de pronto aquí alguien te está trayendo, sí, amarrado, venga para acá? ¿Qué es? ¿Qué es tu vida de cristiano, de cristiana? El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Ese es el siervo de Jehová. Creo que es Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese era el disfrute, mostrar a Dios. ¿Se acuerdan cuando creo al Tomás, creo fue Felipe, no recuerdo, en Juan capítulo 14, cuando le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué dijo él? ¿No me has visto? ¿No me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese era el propósito, en eso se agradaba, no en que los aplausos fueran para él, sino que el Padre fuera honrado y que fuera conocido, se disfrutara la comunión con él. Cuando vamos a Isaías 42, Isaías 42, versículo 1. A ver, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. ¿De quién estará hablando Jehová? Del Mesías, ¿cierto? De su siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cuando dice mi alma tiene contentamiento de algo? ¿Se acuerdan de algo? Cuando él fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía, eh, exacto. Entonces dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene
contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Es aquí está hablando, versículo 12, mi siervo, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, mi escogido. ¿Qué ven ahí? Cuando usted dice, cuando usted le dice, mi Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué me cuenta? Mi Lorenita, ¿cómo está? ¿Qué sienten ustedes ahí? ¿Hay qué? Hay afecto, hay cercanía. No es un señor y un siervo, sino que hay una empatía, hay un cariño, hay una cercanía entre el siervo de Jehová y Jehová. Y no puede ser de otra manera. Si tú estás sirviendo a Dios, no debes de perder de vista. ¿Qué cosa? La comunión con Dios. El que sirve a Dios, esta también es mía, anótela. La comunión, perdón, el servicio a Dios no debe perder de vista la comunión con Dios. ¿Lo anotó? Sí, es así. Y lo vemos en las escrituras, como el Señor tenía esa comunión con el Padre. Y dice, versículo 1, en quien mi alma tiene, es como si veíamos en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, y aquí es el Mesías agradándose en hacer la voluntad del Padre. Y aquí en Isaías 42 es el Jehová disfrutando, complaciéndose en el siervo suyo. 42, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Ven cómo hay una, cómo se llama eso? Reciprocidad. O sea, cuando hay de aquí para allá y de allá para acá, lo mismo. O sea, es igual esa complacencia en el uno hacia el otro, en el siervo de Jehová. Mi alma tiene contentamiento. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer el siervo de Jehová? Aquí dice versículo, a ver si lo encuentro. Bueno, desde el 1 al final dice, he aquí puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el 3, mire también lo que dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. El 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, justicia. Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cuál va a ser el trabajo del siervo de Jehová? Ahí lo dice, traerá justicia a las naciones.
¿Cuándo va a suceder eso? ¿Se acuerdan que el Señor va a establecer un reino universal, donde va a ser el rey de reyes, donde va a ejecutar justicia por el mundo entero? Ahí, Él traerá justicia a las naciones. Pero también hoy, cuando la persona llega a creer en Jesús, cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos como con ropas sucias, malolientes de pecado, y cuando creemos en Cristo es como si Él nos vistiera de justicia, de su justicia, como si nos cobijara con ella al creer. Él está trayendo justicia hoy a todo aquel que cree, su justicia. La justicia del hombre tiene como su origen la justicia divina. También es mi frase, anótela ahí. Isaías 50 dice, versículo 1, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Ahí está hablando al pueblo de Israel, como su esposa repudiada por su pecado, por su maldad. Así dijo Jehová, ¿qué es lo de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, hablando de Israel. Versículo 2. Miren las preguntas. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso, otra pregunta, acaso se ha portado mi mano para no redimir? La palabra redimir habla de rescatar. No hay en mi poder, no, perdón, no hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Y sigue diciendo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. ¿Quién será ese que está hablando ahí? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Versículo 6, ¿a quién se refiere? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿A quién se refiere? Al Mesías, al Mesías. Es el Mesías. El pueblo rebelde, un pueblo en pecado, necesitaba un libertador de pecado. Y aquí está hablando de su sabiduría. En el 42 me hablaba de la justicia, pero aquí está diciendo el 4, me dio lengua de sabios, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y después 4 habla de su sabiduría y el 6 habla de su sufrimiento. El siervo de Jehová iba a sufrir. ¿Sufrió así? Y miren algo, un elemento ahí de ese sufrimiento. ¿Qué elemento ven ahí en el versículo 6 de ese sufrimiento? ¿Hay qué? En el sufrimiento del Mesías hay un aspecto voluntario. ¿Sí lo están viendo? Versículo 6 al principio. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí. Hay algo voluntario. No es que a él le tomaron, sino que él dio. Él puso su vida, dice, para volverla a tomar. Bueno, y Isaías 52, versículo 13, estamos
En el 42 hablamos de su justicia. En el 50 hablamos de su sabiduría y de su sufrimiento. Hablamos de su comunión, de su cercanía con Jehová. El 52 dice, hablando 52:13. He aquí mi siervo. Me encanta esta expresión del Espíritu Santo para mostrarnos la cercanía entre ellos, Jehová y el siervo de Jehová. Aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. No hay otro más alto que él. Pero el 14 es algo, no sé cómo ellos cuando miraban esta cita podían como armonizarla, como cuadrar, cómo cuadra el 13 con el 14. O sea, primero está diciendo, lo pongo muy en alto, y el 14 es como lo pongo muy abajo, ¿cierto? Es como que, por ahí. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estamos hablando del siervo de Jehová, del Señor Jesucristo, sufriendo cosas que no imaginamos. Y el 14 lo trata de describir, de dibujar ese sufrimiento a través de palabras como cómo cómo se asombraron, o como frases de tal manera, trata de dibujarnos el sufrimiento del Mesías. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y el 15 otra vez, así asombrará él a muchas naciones. Está hablando de la grandeza de su dolor y de su sufrimiento, del Mesías, del Señor Jesucristo. Y terminamos en Filipenses capítulo 2. Dice, versículo 1. Mire, hubo varias citas en Isaías. Parece que uno de los temas en Isaías es el siervo de Jehová. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. 2, Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, es como de acuerdo, mismo propósito, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, ¿quién era Jesús? Si usted alguien se acerca y le pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí, yo. ¿Usted de verdad, usted cree que Jesús es Dios? Sí, yo creo. ¿Usted de verdad? Pero ¿por qué la duda? No, es que no cuadra. ¿Cómo así que Él es Dios? ¿Tiene usted los elementos? ¿Tiene usted los versículos para decirle, sí, es que aquí está, mírenlo? Pues este es uno de los versículos. Romanos 9:5 dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mateo 28:18, cuando Él resucita, dice, toda potestad. ¿Quién tiene toda potestad? ¿Un hombre? ¿Un profeta? Dios, solo Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acá dice Filipenses el 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, externamente, o sea, la apariencia divina, su majestad, su gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Miren lo que hace el siervo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de... ¿Quién es el siervo de Jehová?
Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan de Isaías? Que primero mostraba a él que será puesto muy en alto y después hablando del sufrimiento de él. Pues aquí está hablando del sufrimiento de él, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y después está hablando, versículo 9, de su exaltación, por lo cual Dios también, ¿cómo es que dice Isaías? Será puesto muy en alto. Y aquí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, sobre toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, el siervo de Jehová. Alguien puede decir, bueno, está bien, yo sé que Él es el siervo perfecto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿De qué manera me puede afectar saber que Él es el siervo perfecto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendrá que ver algo conmigo o definitivamente no? Si yo lo veo a Él obrando como siervo de Jehová, haciendo la voluntad, complaciéndose en hacer la voluntad del Padre, agradándole a Él, viviendo conforme a su palabra, sirviéndole aún implicando dolor y sufrimiento, ¿de qué manera esto me debería tocar? ¿Me debe inspirar? ¿Debe animarme a servirle a Él? ¿Y servirle cómo? ¿Con fervor? ¿Servirle cómo? Con constancia. ¿Servirle cómo? Con perseverancia. ¿Y qué cuando en el ejercicio del servicio se presentan problemas? ¿Servirle a pesar de los problemas? ¿Servirle a pesar de las críticas? ¿Servirle a pesar de que de pronto servirle implicó alguna clase de dolor? ¿Sí sirve para eso o no sirve? Entonces, dice, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El siervo de Jehová hizo la voluntad del Padre. El siervo de Jehová mostró al Padre, nos lo mostró cómo es Él. Es como si nos hubiera mostrado la foto y nos hubiera dicho, vea, es Él así. Un día reinará. ¿Lo creen? Un día Él vendrá a reinar y establecerá justicia a las naciones. Él como siervo es un modelo. ¿Cómo debe ser mi servicio a Dios? Él sentía un profundo agrado de hacer la voluntad de Dios. ¿Es tu vida cristiana caracterizada porque te sientes agradado al agradar a Dios? ¿O sientes que la vida cristiana es una camisa de fuerza que simplemente estás llevando porque hay que hacerlo? Entonces no has comprendido el cristianismo. Entonces no lo estás entendiendo. Entonces hay algo que no alumbra en tu mente, que falta por entender, porque el cristianismo está compuesto del vivir para Cristo y al hacerlo, tener una vida que nos complace, que nos gusta. No venimos aquí forzados, venimos aquí con gusto. No servimos forzados, hay un placer en hacerlo. Eso es el cristianismo, porque eso fue lo que sintió nuestro amado Señor Jesucristo, un profundo placer de hacer la voluntad divina. Señor, aquí estamos apenas arañando ciertas verdades de lo que es el siervo de Jehová, tan perfecto, incomprendido, criticado, se le dijo loco, se le dijo endemoniado, se le criticó, se le dejó solo. En el momento más crítico de su historia estaba solo. En el momento más difícil en Getsemaní, mientras él oraba, los discípulos dormían. Mientras él clamaba al Padre allí en soledad en la cruz, la gente lo criticaba y se burlaba de él. Bájate de la cruz y creeremos en ti.
el siervo de Jehová. Y nosotros, si no recibimos aplausos, nos desanimamos. Y nosotros perdemos la fuerza porque llevamos un tiempo ya y entonces ya es suficiente que lo haga otro. Y nosotros miramos a los lados pensando por qué no hay nadie aquí, entonces me quedo yo también y me siento. Y nosotros, ¿cómo nos inspira el siervo de Jehová a también vivir una vida que le agrade a Jehová, que le agrade al Señor? No una vida impuesta por una cadena de un sistema religioso, sino una vida vivida realmente para aquel que me amó. Señor, ayúdanos en el servicio a no olvidar la comunión, cómo servirte mejor, conociéndote mejor. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque somos flacos, porque somos pequeños, pero gracias, porque tú eres grande, tú eres poderoso y es posible vivir una vida así, agradándote cada día. Señor, ayúdanos, inspira a los que no te están sirviendo ahora, aún. Inspíralos, inspírame, inspíranos a través del siervo de Jehová. Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén.